Buenos días primero y gracias por estar acá otra vez. Y es verdad que después de las presentaciones de ayer, no fue broma, yo tuve que revisar algunos de los datos que puse inicialmente porque no vale la pena reiterar lo que se ha dicho, y ahora he hecho un pequeño resumen y creo que vamos a abordar un tema que es más importante para la región y que deberíamos empezar a prestar atención. Por si acaso, esa es una movilización de adultos mayores en Bolivia el año 2007, cuando se dijo que se iba a anular el bono sol, que terminaba ahí y que no se reiniciaba. Evidentemente este fue un trabajo técnico, como explicó ayer Mario, de 2 o 3 meses, donde los adultos mayores participaron, pero esta fue una de las marchas masivas que ellos hicieron pidiendo que no se anulara la norma. Esto para alimentar un poco con lo que terminamos ayer. Una vez instalada una medida de este tipo en un país, es imposible quitarla. He querido empezar con un testimonio que es algo que HelpAge y todas sus contrapartes hacen. Recogen información más bien cualitativa, porque trabajamos directamente con las personas mayores. La pregunta es, ¿por qué este señor, teniendo 73 años, con ese historial laboral, tiene que mantenerse trabajando? La respuesta evidentemente la hemos dado ayer. Los sistemas de pensiones vigentes en nuestros países no responden a plenitud para dar seguridad social al grupo de adultos mayores de hoy, pero lo más peligroso es que tampoco está preveyendo lo que viene en el futuro. Todavía tenemos, y lo hemos visto ayer, altos índices de informalidad, lo que significa que por decreto vamos a tener adultos mayores pobres en el futuro, si es que no planteamos soluciones. El otro punto que no están las compañeras que querían que se trabajara el tema de género es el evidente sesgo de género que hay en los sistemas de pensiones. Uno de los puntos centrales para nosotros es ver que el grupo de adultos mayores normalmente queda marginado de los sistemas de protección social, de la familia, pero también del Estado. Las familias, por su nivel de pobreza, priorizan el trabajo en los niños, y también los estados priorizan el trabajo en mujeres y en niños. ¿Qué es lo importante acá? Por ejemplo, uno de los ejemplos que yo suelo poner es que los programas de protección a la mujer, los grupos de género han luchado mucho por esto, están ligados a la reproducción. Son programas de salud sexual y reproductiva. Por lo tanto, terminan, de acuerdo al país, a los 45, 47, 49 años. ¿Qué pasa con las mujeres adultas mayores que no son incluidas en esto? Es interesante porque esa forma de ver la cosa supone que las mujeres mayores de 45 años no tienen vida activa sexual. Se ha incrementado el contagio de SIDA en las personas mayores, sobre todo en mujeres, y no por cuidar a sus hijos, y se ha incrementado el cáncer de cuello uterino, que es un cáncer que tiene que ver sobre todo con la vida activa sexual. ¿Y todo por qué? Porque no forman parte del grupo prioritario de los programas de mujeres. Entonces, esto lo hemos ido repitiendo ayer, no necesito yo reiterar. Sí hay una cifra ahí muy fuerte para el tema de Bolivia, que es el 31% de las mujeres carece de cualquier tipo de ingreso en el ámbito boliviano. Y lo que significa, ayer yo lo decía, hay una doble discriminación y hasta triple discriminación con la mujer. La mujer no tiene acceso a la educación por temas culturales. Normalmente la sacan cuando ha cursado el tercero básico. Normalmente, si la familia tiene necesidad económica, permiten que el varón concluya su formación escolar, la mujer no, tiene que ponerse a trabajar antes. Y esto se reitera a lo largo de su vida. Y si bien es a beneficio, lo decía ayer, las mujeres luego tenemos muchos más recursos para adaptarnos a los cambios que la sociedad nos obliga, nos impone, pero al mismo tiempo solemos decir en la institución y en las contrapartes que el rostro de la pobreza es una mujer mayor
y si le sumamos el componente indígena, tiene la triple discriminación, está excluida de todos los procesos de protección social. Pongo un nuevo testimonio para ustedes, nada más para hacer una especie de coma en la exposición, porque entraremos ahora a una parte técnica. El año pasado, HelpAge apoyó la investigación sobre la participación laboral de las personas mayores en el ámbito urbano en Bolivia, La Paz, Cochabamba, Santa Cruz. Esto para poder incidir por una mejor protección para las personas mayores, porque existe la tendencia de pensar que las personas mayores no trabajan y hay que darles servicios asistenciales que supone, lo cual es cierto, mucha atención en salud, pero la mayoría de los gobiernos de la región tienen medidas que van desde la nacional hasta los niveles locales. ¿Y qué hacen los municipios? Ponen centros de recreación donde las personas mayores puedan reunirse y jugar, y no se reconoce este otro aporte. Entonces, junto al CEDLA, que es un centro de investigación en Bolivia, se trabajó el aporte efectivo de las personas mayores. Podemos clasificar en tres para no entrar en más detalles. Hay un aporte en efectivo real, porque las personas mayores en un 40% se mantienen trabajando y generan ingresos. Hay un aporte que lo hemos llamado en activos productivos, que es algo que ayer Paco nos hacía referencia para Europa. Lo interesante es que sucede en Latinoamérica también. Las personas mayores que hoy tienen entre 65 y 75 años, por la estabilidad económica de los países, pudieron hacerse de una casa. Sus hijos se casaron y salen para construir su propia familia. La crisis o las dificultades laborales de las últimas décadas han impedido que estos grupos de jóvenes puedan hacerse de una casa. ¿Qué está pasando? En los últimos 5 o 7 años han vuelto a la casa del padre, a la casa del abuelo en este caso, y el aporte de ese abuelo a la economía familiar es a través de esta casa por la que el joven no paga alquiler. Muchas veces ni siquiera pagan los servicios, es el abuelo con su trabajo que paga los servicios y la familia más joven lo que hace es aportar en la alimentación. El otro activo productivo interesante es que el adulto mayor ha logrado ahorrar, compra dos autos, maneja uno él y el otro le da al hijo para que el hijo lo trabaje como taxi. Y estos ejemplos que estoy dando no es 1 en 100, son cosas que se están reproduciendo. Esto nos permite trabajar con un mito que en nuestra región es muy fuerte. Los adultos mayores son acogidos por las familias de los hijos. Debo decir que por lo menos en el ámbito urbano, en Bolivia, es bastante a la inversa. Son los hijos que permanecen en la casa de los padres, hijos con nietos, y que los nietos, y acá viene el tercer punto, el aporte a través del trabajo doméstico no remunerado, son cuidados por ese abuelo o esa abuela. Este es otro punto interesante. Cuando uno revisa las estadísticas de un país, evidentemente las encuestas de hogares incorporan las actividades laborales informales también, pero lo que no incorporan es la no declaración de las mujeres. Cuando uno trabaja con mujeres adultas mayores y les pregunta, ¿usted trabaja?, ellas de inmediato dicen no. O sea, a la encuesta de hogares van a responder no. Pero cuando uno hace la siguiente pregunta es, ¿qué hace usted entonces todo el día? Lava, plancha, cocina, cuida a los nietos, sale al mercado, tiene su puesto de venta en la puerta, atiende, lava la ropa de los vecinos, atiende niños de la comunidad, tiene una actividad enorme con beneficio. Lo que hace su participación en la comunidad es respaldar, reproducir la fuerza de trabajo. Gracias a la presencia de abuelos y abuelas, los jóvenes pueden salir a trabajar y creo que muchos de nosotros lo hemos vivido. Y en realidad ni siquiera reconocemos el aporte de nuestras madres o padres porque lo tomamos como una obligación, cuando en realidad ellos están aportando para que nosotros podamos salir a trabajar. Entonces, a ver,
Acá viene ya la parte más técnica, como les decía. Lo interesante es ver que las actividades, algo que yo había mencionado en las conversaciones de café y de almuerzo, es interesante, en los últimos 10 años en Bolivia, la participación de las personas mayores, la incorporación de las personas mayores a la PEA es mayor que la incorporación de los menores de 26 años. El fenómeno se debe a que los jóvenes o la sociedad nos ha vendido la idea de que si te profesionalizas vas a conseguir trabajo. Y no hay trabajo así tengas profesión, primero. Segundo, un joven va a exigir un salario más alto y va a exigir seguridad social. Un viejo no lo hace. Entonces el viejo se incorpora con más facilidad, consigue trabajo con salarios más bajos, trabajos inestables, sin seguridad social, no exige que su jefe le pague todos estos servicios. Esto ha hecho que se incremente la participación laboral de los adultos mayores y disminuya la participación de los menores de 26 años. Esta gráfica lo muestra claramente. ¿Qué significa esto? Cuando hemos hablado con expertos en seguridad social y trabajo en Bolivia hace ya un mes atrás, esto les daba a ellos una nota muy fuerte de reflexión. Inicialmente podríamos decir que la fuerza de trabajo está descansando en manos de personas mayores en Bolivia. Sí añado un detalle que ayer conversando con Ramiro me mencionaba, me decía quizás habría que fraccionar qué estamos pensando, qué estamos llamando adulto mayor. El trabajo es de 60 años hacia arriba y evidentemente seguramente si fraccionamos encontraríamos que los mayores de 80 no aportan de la misma manera que aportan los de 60 y 70. Mi temor, porque anoche me fui pensando en esto, es que en el momento en que empieces a fraccionar, también se van a fraccionar las medidas de apoyo, y creo que no es lo correcto. Va a pasar lo del Paraguay, ¿no? De pronto hay que apoyar a los mayores de 80 porque son los que verdaderamente necesitan, y así vamos a terminar apoyando a los mayores de 95 porque verdaderamente necesitan, ¿no? Entonces, creo que es un peligro si fraccionamos más. Esto es el aporte del trabajo doméstico. Es interesante esto, ya lo mencionaba en el tema de las mujeres, pero también en el caso de los varones. Ayer la compañera se animaba a decir que quizás la fuerza de trabajo del grupo de adultos mayores descansa más sobre las mujeres. Creo que para resarcirme con los varones, creo que esta visión sería un poco injusta. Evidentemente ambos sexos trabajan y trabajan hasta que pueden, ¿no es verdad? Las formas de ingreso, esta gráfica se las quise poner porque creo que es importante ver que cómo se clasifica el ingreso. Por solo trabajo, miren, es la barra, la parte roja, que evidentemente es la más grande. Solo jubilación es lo verde y jubilación y trabajo es lo lila. Uno de los fenómenos interesantes que nos dio la investigación es que las personas mayores de las clases altas, los profesionales, médicos, abogados, arquitectos, ingenieros, se mantienen trabajando también hasta que mueren, no se jubilan. ¿Por qué? Porque mantienen esta profesión que les da un nivel de independencia y pueden seguir trabajando. Los sectores empobrecidos también. La única clase que se retira, que tiene el retiro, es la clase media, media alta, es la única que realmente asume que debe descansar. Otra vez, esto como los días promedio de trabajo de las personas mayores. Este es otro fenómeno interesante que nos muestra la investigación. Ellos trabajan igual que una persona menor de 60 años y a veces hasta más. Lo terrible es que lo hacen en condiciones de poca seguridad social, no se les garantiza un buen salario, se los despide cuando quieren, no tienen cobertura en salud. Pongo esto porque es importante que como gobiernos nosotros podamos empezar a pensar qué hacer con esta población. He concluido ahí, van a ver con unas cuantas preguntas más tarde, porque evidentemente cuando yo empecé a hacerme cargo de este espacio, me daba la sensación que yo estaba promoviendo el trabajo de las personas mayores, lo cual es muy delicado.
mi respuesta por ahora es, ya trabajan y lo hacen en porcentajes muy altos. Entonces, ¿qué hacemos para responder a eso? Para evitar que esto se reproduzca, evidentemente ayer lo dijo Paco y lo dijeron varios, es mejor que empecemos a atacar el problema de raíz. Y eso es ver cómo incorporar a los informales, eso es ver que las garantías laborales de los jóvenes también sean mayores. Pongo siempre mi ejemplo, he trabajado desde los 19 años, tengo solo 5 años de contribución, no tengo 24 años, entonces, y esto es por la fragilidad del sistema laboral. Bolivia ha mejorado esto muchísimo, he trabajado como consultora muchos años sin aportar, pero no es solo un tema de los gobiernos. En Bolivia, y tengo que poner el otro ejemplo, mi ex marido trabajó en un cargo alto en Naciones Unidas por 6 años y tampoco le pagaban seguridad social. Y estoy hablando del PNUD, ¿no es verdad? Entonces, si no atacamos el problema de raíz, vamos a tener masas de adultos mayores pobres. Entonces, me quedo con estas preguntas por ahora antes de entrar a la tercera etapa. ¿Significa asegurar condiciones laborales adecuadas a quienes ya trabajan? Sí. Es necesario que empezamos a velar por qué hacer con el trabajador mayor de 65 años. Este es un ejemplo que yo lo pongo también. La primera vez que yo hablé con la OIT hace unos buenos años, dije, ¿qué hacemos con los adultos mayores que continúan trabajando? Literal, la OIT me respondió, no es mi grupo, no me dedico a ellos. Busca quizás UFPA, que trabaja tema de población. Unos años después yo invertí la cosa y les dije, ¿qué vamos a hacer por el trabajador mayor de 65 años? Ah, me dijo la OIT, ese personaje sí me corresponde porque es trabajador. No he cambiado yo de beneficiario. Antes le hablaba del adulto mayor de 65 años que continúa trabajando. Hoy le hablo del trabajador mayor de 65 años. Y creo que este es el enfoque que nos cambia el paradigma. No es el pobre adulto mayor, es el personaje que continúa activo y que continúa aportando a la familia, a la comunidad y también a la economía nacional, y lo estamos viendo. Significa promover el trabajo entre los adultos mayores. ¿Los adultos mayores deben continuar trabajando? Es una pregunta que se les ha hecho a ellos y la respuesta evidente es que sea una elección. Todos tenemos historias en nuestras familias de nuestros padres que alargaron su jubilación lo más que pudieron porque es una sociedad que lastimosamente cuando tienes 65 años y te jubila, te liquida. Es como si desaparecieras del universo. Yo recuerdo que cuando jubilaron a mi padre en la universidad estatal, él dijo, quiero pedirles que ustedes recuerden que nosotros tenemos conocimiento y experiencia que todavía podemos aportar y que cuenten con nosotros. A mí esto me cuestionó, yo era más chica y decía, pero si este señor tiene derecho a descansar, ha trabajado toda su vida. Pero evidentemente no es tan fácil pasar a la jubilación, pasar a la vida inactiva. Entonces debería ser una elección. Por ahora estoy hablando del 40% de la población de adultos mayores de la región para quienes no es una elección, es un medio de vida. Un testimonio más. Entonces, los 3 objetivos más importantes nuestros es asegurar una renta mínima a las personas mayores, evidente, no debería ser, no es solamente HelpAge, es de todos los gobiernos, es del OIT, es del piso de protección social, hay que asegurar una renta mínima a las personas mayores. Por ahora se está trabajando en términos públicos para garantizar las pensiones no contributivas, pero también estamos impulsando la reflexión que ayer se mencionó un poco en términos de los servicios integrales de protección social. En Bolivia y el Perú, sobre todo, están de moda y son muy famosos en el mundo, a pesar que el origen, que es la India, ha fracasado, los mecanismos de microcrédito. En la India ha fracasado y el que hace unos años fue premio Nobel hoy está en la cárcel, ¿no es verdad? Bueno, mientras esta noticia nos llegue, en esta región seguimos impulsando los microcréditos y trabajamos con mujeres y con poblaciones vulnerables en términos de microcrédito.
Lo que estamos intentando hacer a través de la red de contrapartes es que estos servicios de microcrédito sean integrales. ¿A qué me refiero? Creo que fue Paco otra vez ayer que mencionaba la necesidad de trabajar con la población más joven, los menores de 60, para que ellos empiecen a integrar en su política de vida el ahorro para la vejez. No es una práctica, no es fácil, tienen pocos recursos, en lo que menos piensan es en ahorrar. Evidentemente tenemos poblaciones de informales que manejan millones de dinero, tampoco ahorran, pero en realidad si hablamos de ese 40% que les he mencionado, es una población que no tiene capacidad de ahorro. Y si estos servicios de microcrédito pudiesen abrir un servicio integral que les permitiera a ellos pensar en un seguro de vejez desde los 45 años, que empiecen a ahorrar, a aportar un poquito, sería interesante ver si esto funciona. Que estos servicios integrales, otra vez las empresas de microcrédito, que puedan brindar servicio en salud, por ejemplo, o servicio mínimamente dental u ocular. Esta es la idea, no es fácil, no hay mecanismos, los propios gobiernos garantizan, le piden a las empresas financieras que no trabajen con mayores de 60 o 65 años, según el país, porque no los pueden meter en la cárcel, no les pueden quitar sus bienes. Es una población en principio protegida. En Bolivia, en la cárcel, tenemos muchos mayores de 65 años encarcelados, pero bueno, inicialmente es una población protegida y las empresas financieras no se quieren meter con esta población. Entonces hay que ver qué mecanismos se pueden adecuar para que esta población tenga acceso también a microcréditos y pueda trabajar de mejor manera sus ingresos diarios. La otra cosa que hemos visto es que es necesario que los emprendimientos que se hagan con ellos sean sostenibles. Latinoamérica ha vivido durante los 80 y 90 el auge del apoyo internacional. Hemos tenido millones y millones y millones de pesos en esta región que se han invertido en miles y miles y miles de proyectos productivos, que una vez que se ha retirado la cooperación, pues ya no hay proyectos productivos. Entonces la idea es que esta alianza público-privada busque la sostenibilidad de los proyectos. Y finalmente, lo que planteaba abajo, el ahorro durante la vida activa. No es fácil, no es una población que esté acostumbrada a ahorrar. Evidentemente es una población que en el caso boliviano puede, si tiene unos pesos, hacer una fiesta de inmediato y pasar la bomba un fin de semana maravilloso con un montón de cajas de cerveza hasta quedar otra vez en iliquidez para volver a ahorrar hasta la siguiente fiesta. Lo va a hacer. Por eso el trabajo es mucho más intenso y no es que sean unos borrachos, porque este es uno de los argumentos que manejan los gobiernos. ¿Para qué les voy a dar a unos borrachos? Y lo que decía ayer Mario me parecía importante, no por un grupo chiquito de gente vamos a matar el servicio para el resto de la población. Y además nadie controla cómo gastamos nuestros salarios, ¿no es verdad? Ayer Javier y, bueno, no me acuerdo con quién, salió a fumar. Nadie le dice, no gastes en tabaco, hombre, ahorra. No es verdad, no gastes en trago, ahorra. Cada quien tiene derecho a utilizar su dinero como quiere, ¿no es verdad? Entonces, ¿cuáles son los desafíos? Yo he puesto ahí arriba algo que para nosotros es como nuestra meta, o nuestra guía. La vejez es muy larga y el tiempo es corto. Esto dicen los beneficiarios. La vejez es larga y el tiempo es muy corto. Entonces toda respuesta que se dé para adultos mayores no puede ser como con las mujeres a largo plazo. En 5 años ellos van a tener vida estable. No, en 5 años vas a perder el 5% o el 10%, hasta el 20% de la población con la que has empezado a trabajar. Esta es la parte dura de trabajar con adultos mayores. Hoy día checas 10 personas en esta población, vuelves en 6 meses y al menos uno se te ha ido. Entonces, las respuestas tienen que ser rápidas, no pueden tomar tiempo a largo plazo. El desafío 3, que es el que a mí me interesa, es cómo hacer que se reconozca el trabajo que realiza el adulto mayor.
cómo hacer que las instituciones públicas y privadas se den cuenta que hay un aporte en de las personas mayores y que no es solo el pobrecito al que hay que darle un servicio de salud, un servicio donde se distraiga y baile, cuando en realidad ellos están luchando a la par. Entonces es necesario mirar más allá de la reducción de la pobreza, esto también ayer lo han dicho. El trabajo con adultos mayores lucha contra la desigualdad, fortalece la cohesión social, construye nación y, lo que es más importante, genera crecimiento económico. Esto para nosotros es importante porque en el momento en que se trabaja con economistas, normalmente tienen una frase, dicen: trabajar con adultos mayores es un gasto, no es una inversión, lo cual es absolutamente falso. Ayer ya lo han mostrado los países, el trabajar con adultos mayores no es un gasto y no es solamente el derecho que tienen a recibir una pensión, ese dinero es dinero activo, genera movimiento inmediatamente, así sea en la tienda del barrio, y esa tienda del barrio puede comprar nuevos activos y se reproduce, no es un gasto. He querido poner esto como testimonios, un poco es parte de otro estudio que hicimos en Bolivia, con base a las actividades productivas que HelpAge apoya a través de sus contrapartes, con adultos mayores. Y evidentemente una de las cosas que surgió de este estudio es que, si bien los países tienen establecidos mecanismos de participación ciudadana, en Bolivia está la participación popular, por ejemplo, todos estos mecanismos no incorporan al adulto mayor. Entonces, lo que ha generado, en el caso boliviano en particular, es que en las comunidades andinas, antes el representante de la comunidad era el más viejo, por su sabiduría, todo esto que podemos decir en términos de conocimiento ancestral. Viene la participación popular, que descentraliza el Estado, otorga poder a los gobiernos locales, y de pronto quienes dirigen en términos de comunidad ya no son los adultos mayores, son jóvenes, por dos problemas centrales o dos necesidades centrales. Una es la necesidad de movimiento permanente entre municipios y el municipio central, y la segunda es el idioma. Un alcalde tiene que ser bilingüe, tiene que hablar castellano y tiene que hablar su idioma nativo, lo cual le va a permitir moverse en los diferentes niveles del Estado. Las personas mayores normalmente son monolingües, solo hablan sus idiomas nativos y balbucean el castellano, o sea, lo comprenden, pero no lo manejan como a un nivel de negociación. ¿Qué ha pasado en Bolivia? Los líderes locales, que antes eran las personas mayores, hoy tienen menos de 40 años. Entonces, han perdido su posición cultural, pero además no están incluidos en los procesos de participación ciudadana que el país impulsa. Y lo que estamos nosotros trabajando es hacer que estos procesos de participación ciudadana en las comunidades empiecen a incorporar personas mayores también, de manera que las demandas de estas personas mayores también sean discutidas a nivel comunitario. He querido ponerles algunas de las imágenes de beneficiarios y he querido resarcirme con las imágenes masculinas. Como verán, he buscado muchos varones para que vean que no se mueren, que están ahí. Trabajamos mucho en, sobre todo, huertos, pero también la imagen que ven arriba es un trabajo con camellones en el oriente boliviano, que permite que en la época de lluvia se acumulen espacios de agua, y en esos espacios de agua se cría peces. Además, estos camellones también permiten el mejor cultivo, ¿no? Y también tenemos, evidentemente, un poco de artesanía, mermeladas y demás. Son pequeños proyectos piloto para impulsar la productividad en las personas mayores y garantizarles un ingreso. Mensajes de conclusión. ¿Las personas mayores necesitan protección social? Sí. Por supuesto, ayer he visto, no es un tema a discutir, el tema es cómo, ¿no es verdad? Y algo que dijo Ramiro una vez más, que para mí ha sido una experiencia muy fuerte, cuando yo empecé a trabajar en HelpAge, la contraparte en Bolivia
siempre fue el Ministerio del Área Social, donde está la Dirección de Adultos Mayores, que es donde la mayoría de los gobiernos ponen a la Dirección de Adultos Mayores. Y todos sabemos que el ala social dentro de un gabinete no tiene mucho peso. Lo interesante para mí fue el cambio, y desde entonces conozco a Mario, el cambio que pudimos hacer a través de la pensión al ala de Economía y Finanzas, que es una ala más fuerte dentro del gabinete, que tiene poder de decisión y que tiene poder de impulsar medidas de este tipo. Y evidentemente el momento en que se hace alianza y se empieza a trabajar con el Ministerio de Economía y Finanzas boliviano, con el viceministerio de Mario específicamente, todo el proceso de apoyo a la pensión ha sido mucho más rápido. Lo mismo en el Paraguay, la Dirección de Adultos Mayores está en el ala social, sin embargo, la pensión alimentaria, como les ha dicho Claudina, está en el Ministerio de Economía. Esto hace que la medida tenga más peso en términos sociales y tenga más peso en el gabinete mismo, en cada país. Si se mantiene en el MIMDES, como era acá antes, si se mantiene en el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, en el caso boliviano, no tiene peso en términos de gabinete y a la hora de la toma de decisiones. Y finalmente, esta es una foto con la que suelo yo terminar todo. Es una asamblea de adultos mayores en el Alto de Bolivia, para que vean que son súper activos. No es una comunidad inactiva, es una comunidad muy activa, de mucha intervención, difíciles de manejar con todas las limitantes que provoca la edad. Hay que gritar, hay que repetir varias veces, normalmente se olvidan y hay que volver a repetir, pero el concepto de derechos lo tienen muy bien asumido. Ahora hay que trabajar para que sea el resto de la sociedad que asuma los derechos del adulto mayor y se puede empezar a trabajar de manera más integral. Vuelvo a Ramiro, que me parecía que ayer ha dado los puntos centrales. Si se hiciese un servicio al adulto mayor de manera integral dentro de los gobiernos, quizás podríamos hacer más. Pero por ahora salud trabaja por su lado, pensiones trabaja por su lado, educación trabaja por su lado, no hay una integralidad en esto y eso disminuye las fuerzas, ¿no es verdad? Eso es. He terminado.